Ok, estamos hablando de esto, ¿no? Acerca de cómo es el comportamiento, ¿no? A través de la planificación financiera a corto plazo. Y hacíamos la relación entre los inventarios, entre las cuentas por cobrar y el efectivo. Esa es la relación que hacíamos, ¿no? Las variables que intervienen en este caso para la generación de efectivo. La diferencia o el excedente que existe de efectivo, lógicamente podremos colocarlo en valores negociables, ¿no? Y eso también lo conocemos como también el costo de oportunidad. ¿Por qué el costo de oportunidad? Porque ustedes pueden pensar que tiene suficiente efectivo y con eso probablemente podamos financiar a nuestro cliente o financiar a los clientes de tal manera que existan las condiciones, exista la facilidad para que el cliente compre un poco más. Pero también debemos de entender que si no lo hiciéramos de esa manera, tendríamos más efectivo, que lo podríamos colocar en valores negociables y podríamos generar algún rendimiento. En este caso dice que con frecuencia las instituciones económicas han estirado los plazos de pago cuando los clientes pequeños han tenido que recurrir a proveedores para obtener crédito. Eso normalmente sucede. Para cual no es es normal que cualquier negocio pequeño siempre va a estar dependiendo de algún crédito de los proveedores, pero ese es el tema que a veces se vuelve un poco más difícil. Por el hecho de ser un pequeño negocio, a veces no es sujeto de crédito, ¿no? Por el hecho de no tener, no cumplir ciertos requisitos o ciertas condiciones, pues no es sujeto de crédito también, ¿no? Y las empresas probablemente se ven un poco limitadas en sus actividades por esta misma situación. Pero, ¿qué es lo que está haciendo probablemente el proveedor? Cuidando de alguna manera que el riesgo que tiene en el otorgamiento de créditos probablemente sea un poco mayor. Las cuentas por cobrar como porcentaje de los activos totales han aumentado frente al inventario, lo que es preocupante para la administración de los activos corrientes de algunas empresas. Eso es lo que preocupa, ¿no? Sobre todo cuando tenemos alto volumen de cuentas por cobrar. Ahora, alto volumen de cuentas por cobrar significa que hay una gran cantidad de ventas, ¿no? Estamos rotando el inventario o el inventario debería estar rotando tantas veces y por consiguiente los días de inventario deberían ser probablemente más cortos. Tendríamos que evaluar si esas son las condiciones y si esas son las condiciones creo que la estrategia estaría empleada de la mejor manera. Pero si tenemos un alto volumen de cuentas por cobrar, poco movimiento de inventario, por lo tanto, poca alimentación de la cuenta de efectivo en bancos y cajas, probablemente eso nos genere un problema, ¿no? Un problema de liquidez y al mismo tiempo nos daría como indicador que las ventas no están siendo suficiente considerables como para mantener unas cuentas por cobrar en esas condiciones. Lo que nos llevaría a pensar es que las cuentas por cobrar, de alguna manera, están siendo mal gestionadas, mal administradas y probablemente la gestión del cobro no esté siendo efectivo. Si ustedes ven hoy en día, son temas de mucha relevancia, ¿no? A través de capacitaciones, a través de seminarios, que las empresas están interesadas en que su personal conozca. Uno probablemente sean las cuentas por cobrar. Las empresas que se dedican a generar créditos o a otorgar crédito a sus clientes, lógicamente van a tener la necesidad de contar con un departamento probablemente de cobro, ¿no? Por el otro lado, probablemente tengan a la par un departamento o una unidad de créditos también, dependiendo del volumen que se otorguen, ¿no? Si ustedes veamos algunas empresas que se dedican a eso, quizás su giro sea como lo normal, ¿no? Veamos hoy Almacenes Simán, por ejemplo. Almacenes Simán tiene su propia tarjeta, ¿no? Tiene su propio ejecutivo que otorgan crédito, que andan ofreciendo la tarjeta, ¿no?
Al final no es más que un financiamiento que le están ofreciendo a usted, ¿no? Que usted compra con la tarjeta, con el dinero plástico, pero es un financiamiento que le están ofreciendo. Al final, la empresa está ganando en dos direcciones. Está ganando por venderle el producto al crédito, con la tarjeta de crédito, pero si usted no lo paga en el tiempo acordado, probablemente usted esté pagando intereses también. Entonces la empresa tiene dos fuentes de ingresos. Que usted va a decir, bueno, alguien que gasta $100, $200 va a pagar, ¿qué? $1 de interés. Sí, pero multiplícalo por cantidad de clientes que tiene, cuántos intereses está percibiendo esta empresa como otros ingresos, ¿no? No como el giro probablemente normal del negocio, sino que sea pues, como una segunda actividad. Si lo viéramos de esa manera, creo que la estrategia está bien planteada, pero cuando descuidamos esa parte y la oportunidad que tenemos de financiar a los clientes y de generar un poco más de ingresos, probablemente la estrategia está mal enfocada. Y acá decimos que un alto incremento en las cuentas por cobrar probablemente va a disminuir el inventario, pero también, ¿verdad?, se debe tomar en cuenta que tanto la administración del inventario como la administración de las cuentas por cobrar deberían de ser trascendentales para las empresas. Y para los administradores financieros también. ¿Y esto por qué? ¿Por qué decimos esto, las cuentas por cobrar, como una inversión? Debemos de ver, en cualquiera de los casos, las cuentas por cobrar como una inversión. Cuando usted no lo ve como una inversión, yo creo que el negocio está mal enfocado. Está mal enfocado porque al final usted puede pensar, mire, vamos pues, vender, no importa cómo, no nos va a llevar a ningún lado. Vender, comprometer los activos de la empresa sin tener condiciones o políticas que debemos de seguir, probablemente nos genere algún desorden, ¿no? Desorden financiero. Dice acá, como sucede con otros activos corrientes, las cuentas por cobrar se deben tomar como una inversión. Debe de pensarlo, ¿no? Sobre todo si hay un volumen ahí considerable, si usted hace una relación del porcentaje de las cuentas por cobrar que se tiene en los estados financieros, ¿no? ¿Qué porcentaje del crédito corresponde a la venta o qué cantidad de créditos corresponde a la venta, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar que tenemos más del 50% de la venta se hizo al crédito, ¿no? Dependiendo de la política también. Y eso quiere decir que una buena parte va a estar concentrada en las cuentas por cobrar, que son parte del activo corriente. No se debe entonces calificar un nivel como demasiado alto o bajo con base en los niveles históricos de las normas de la industria o sector. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos pensar que es poco o mucho de las cuentas por cobrar si simplemente lo comparamos con el sector al que se pertenece. Hablemos probablemente del sector industrial, entre otros. Probablemente podemos pensar eso no sea un buen análisis que estemos realizando con relación a las cuentas que tenemos, sino que más bien dice acá que se debe constatar si el nivel del rendimiento que se obtiene es igual o superior a la ganancia potencial de otras inversiones. Vean acá. ¿Por qué entonces debemos de pensar que las cuentas por cobrar se deben de ver como una inversión? Porque debemos de pensar que el excedente que tenemos, como ya lo decíamos, como efectivo, podríamos ocuparlo para otras inversiones, pero no lo estamos haciendo. En lugar de ello, estamos financiando a nuestros clientes. Entonces, si estamos financiando a nuestros clientes, significa que nosotros debemos de tener un rendimiento adicional, como lo dice acá, ¿no? El nivel de rendimiento que se obtiene es igual o superior a la ganancia potencial de otras inversiones. Estamos hablando del costo de oportunidad. Ningún empresario va a querer hacer o va a querer financiar a sus clientes simplemente sin querer o de alguna manera generar un rendimiento adicional. Como por ejemplo si concedemos a los clientes 5 días más para liquidar sus cuentas, ¿no? El saldo de las cuentas por cobrar aumentará, pero a costo de los fondos de los valores negociables y a la vez del nivel del inventario. Ven aquí, probablemente estemos pensando un día, 2 días, 3 días no genera algún impacto dentro de la economía de la empresa o dentro de las finanzas de la empresa. Cuando lo vemos en cantidades, probablemente esto se convierte en una cantidad importante para la empresa, ¿no?
importante que le da liquidez, importante que le genera conflicto probablemente para pagar sus cuentas por pagar, también valga la redundancia. Entonces, debe de haber un buen manejo, ¿no?, de la administración del crédito, y probablemente cuando hablemos de administración del crédito, no solo nos dirijamos o solo pensemos en las cuentas por cobrar, también tenemos que pensar en las cuentas por pagar, porque incluimos también esa parte. Entonces, cuando financiamos a los clientes, estamos de alguna manera optando o colocando los recursos en manos de nuestros clientes en lugar de invertirlos probablemente en títulos que nos van a dar algún rendimiento líquido en el corto plazo. Y ahí es donde debemos de centrar nuestra atención. ¿Qué estamos ganando por financiar a nuestro cliente? ¿Cuál es la diferencia si no lo financiamos? ¿Será que vamos a perder la venta? ¿Vamos a dejar de vender? ¿El cliente se va a ir para la competencia? Porque todo eso podríamos pensar. Lo competitivo que es el mercado también ahora, ¿no? Hay muchas empresas que están ofreciendo ciertas condiciones, ¿no? Pero esas condiciones también están alineadas a la capacidad que tiene. Una empresa pequeña probablemente, o la pregunta es bien, más bien, ¿por qué las empresas pequeñas mueren en esas condiciones, ¿no? O tienden a cerrar precisamente porque no logran cubrir, ¿verdad?, o mantenerse líquido o mantener liquidez para poder cubrir las obligaciones que tienen. Pensemos en esas empresas o en esas microempresas que están hoy vendiéndole productos, ¿no?, que están vendiéndole productos a los supermercados, ¿no?, que hoy tanto, valga el comercial, ¿no?, Super Selecto, Walmart quizás, están apoyando a productores, pero ¿de qué forma les están cobrando? ¿De qué forma les están comprando el producto? ¿Crédito a 60, 90 días? ¿Les dan alguna especie de financiamiento para que hagan la producción y luego se la compran? No sé, ¿verdad?, pero las historias a veces, o lo que uno escucha a veces es totalmente diferente, ¿verdad?, que el pequeño productor, que el pequeño empresario invierte de su dinero y tiene que esperar X cantidad de días para poder cobrar lo que ha vendido, ¿no? Y eso probablemente para el negocio grande pues le es conveniente, pero para el negocio pequeño le genera grandes complicaciones. Ahora, ¿qué son las cuentas por cobrar? Es la pregunta. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Dice por acá, son derechos exigibles originados por las ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo, incluye documentos por cobrar. Las cuentas por cobrar, vamos a incluir los documentos por cobrar. ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? Pues, ambas originan una obligación, ¿no? Y para la empresa origina un derecho, el derecho de poder exigir lo que se ha colocado a través de la venta, a través de la prestación de servicios o simplemente a través de un préstamo. Exigir la devolución de esa cantidad, probablemente no solo la cantidad de lo que se prestó, probablemente con algún rendimiento adicional. Entonces, estas son las cuentas por cobrar. ¿Qué representan las cuentas por cobrar? Representan el crédito que se concede a las empresas a sus clientes, sin más garantía que la promesa de pago en un plazo determinado. ¿Será eso totalmente cierto? Las empresas, ¿qué piden ahora? Si yo le digo Imer, que yo sé Imer y creo que el otro compañero, quiero ver quién más, quién está aquí. Vamos a ver, Roger, si le digo a Imer o a Roger, mire, yo necesito un servicio, ¿no? Trámite aduanal, ¿no? Necesito traer una carga de Miami, pero yo quiero que me den crédito, porque no es porque no tenga dinero, sino porque pues hoy todas las empresas, esa es la política, ¿no? Entre más crédito consiga, entre más facilidades de que me den el servicio en X condiciones, mejor, ¿no? Y por la capacidad probablemente de negociación que tengamos, pues lleguemos a un acuerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué lo haría? ¿Qué me piden para darme ese crédito? Decía Imer, ¿no? Que pues probablemente tenga algunas condiciones, pero eso es cuando ya nos vamos a la parte bien formal, ¿verdad?
que hasta nos investigan en el buró de crédito, que si usted ya ha tenido antecedentes crediticios, que si ya tiene un perfil crediticio probablemente, si ya tiene una evaluación. En esas condiciones la empresa no tiene mayor dificultad, lo que hace es simplemente otorgarle el crédito, ¿no? Siempre y cuando cumpla con toda la documentación. Pero acá dice en esta lámina, representa el crédito que se concede a sus clientes sin más garantía que la promesa de pago en un plazo determinado. ¿Cuál es esa garantía? Todas las empresas hay que firmarles un pagaré, ¿verdad? Probablemente un pagaré en una suma promedio de lo que probablemente le podría otorgar en crédito. Ahora, el documento es una garantía que le va a pagar. El pagaré, la letra de cambio que firmamos, el contrato que firmamos, ¿es una garantía que usted va a tener ese dinero según lo acordado? Probablemente no, ¿verdad? Porque si no hay las condiciones, pueden haber muchos documentos, muchos contratos, y probablemente lo que estemos frente a un cliente que jamás nos va a pagar o nunca nos va a pagar. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Luego, ¿qué es el crédito? Dice por acá que el crédito viene de la palabra, o la palabra proviene del latín credere, que significa tener confianza, que al mismo tiempo encierra un riesgo crediticio por la confianza otorgada en el que el deudor pagará el importe de la operación. Tener confianza. ¿Será que generamos confianza cuando damos un crédito? ¿Nos dan el crédito por la confianza? Más allá de cualquier condición, de cualquier requisito, ¿es la confianza? Probablemente sí, de inicio nos están dando un voto de confianza, de que primero vamos a honrar nuestra palabra, de pagar según lo acordado. Y que vamos a pagarle, porque al final, cuando vemos que eso al final para una empresa también es provechoso, no va a descuidar esa parte de beneficio que tiene. Va a buscar la forma de honrar su deuda y honrar su compromiso, pagando lo que se ha acordado. Las funciones básicas del crédito, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué otorgamos crédito? Decíamos, uno, incremento del consumo. ¿Por qué incrementa el consumo a través del crédito? Ya que permite ciertos sectores de la población, generalmente de bajos ingresos, adquiere bienes y servicios que normalmente no podían adquirirlo en pago de contado. Pero no todos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando también de cuentas por cobrar que le otorgamos a las empresas, ¿no? No solo al consumidor final, ¿verdad? Probablemente estemos hablando de empresas que manejan crédito, ¿no? Que manejan crédito hacia sus clientes y que manejan crédito con sus proveedores, ¿no? En las dos vías. Es ahí donde a veces se hace una sincronía entre el crédito que le otorgamos al cliente y el crédito que nos da el proveedor, ¿no? A veces estamos pensando que el crédito que nos da el proveedor va a ser más largo que el crédito que le otorgamos al cliente, ¿verdad? En teoría, probablemente pensemos que eso es lo que queremos, ¿no? Pero al final tendría que ver la realidad de la situación en la que vivimos. El cliente probablemente lo financiamos con un periodo más largo. Sobre todo las empresas que se dedican, si lo queremos ver desde el punto de vista consumo, ¿no? Las empresas están pensando que le vamos hablemos de casas comerciales, ¿no? Omnisport, Curazao, entre otras que hay, ¿no? ¿Cuánto tiempo le financian probablemente un electrodoméstico? ¿2 años? ¿3 años? ¿Cuánto termina pagando por ese mismo producto que si lo hubiera comprado de contado? Probablemente el doble. Y dentro de 2 años, 3 años, probablemente va a necesitar otro porque ya esté desfasado, esté arruinado, etc. Pero eso, lógicamente, sí ayuda a la economía, estimula al consumo y pues la gente busca, ¿no? Cuando hay las condiciones, cuando las empresas abren el crédito, probablemente los consumidores van a buscar y van a tener ese beneficio de obtener recursos que probablemente no lo podrían hacer de contado.
Luego también fomenta el uso de todo tipo de bienes y servicios. Sí, va. Podemos adquirir cualquier tipo de productos, de cualquier tipo de servicios también. Ampliación de la apertura de los nuevos mercados al dotar de poder de compra. Y efecto multiplicador en la economía, por aumentar el consumo y estimula la producción. Aumentar el consumo y estimular la producción. O sea, es decir, si hay una mayor demanda de los productos en la venta, en la condición de crédito, probablemente va a haber una mayor producción. Vamos a tener mayores inventarios, vamos a tener mayor rotación del inventario y por lo tanto mayor volumen de venta. Eso va a generar, como dice aquí, un efecto multiplicador porque al final va a generar que más ingresos para el Estado, más ingresos para los proveedores, comprar más a los proveedores, qué sé yo. Pero eso se vuelve como un círculo, ¿no? ¿Cómo se clasifican las cuentas por cobrar? Se clasifican atendiendo a su origen, a cargo de clientes, a cargo de compañías afiliadas, empleados y otros deudores, separando los que provengan de ventas y servicios de los que tengan otro origen. Debemos de tener claro cuáles son las cuentas por cobrar que se han originado producto de la operación del negocio y otras cuentas por cobrar probablemente. Otras cuentas por cobrar, probablemente dentro del activo corriente y dentro de la cuenta por cobrar vamos a encontrar un sinfín de sujetos también, como cuáles podemos encontrar cuentas por cobrar al empleado, cuentas por cobrar al accionista, entre otros. Entonces se clasifican, dice, atendiendo su origen, a cargo de clientes, a cargo de compañías afiliadas. Si nosotros le prestamos a compañías subsidiarias, compañías afiliadas, lógicamente vamos a mantener una cuenta por cobrar. Ahora, eso no es normal dentro de la operación del negocio. Es decir, tener cuentas por cobrar de compañías afiliadas, de empleados, de accionistas, probablemente eso no tenga un efecto de rendimiento adicional para la empresa. ¿Dónde lo podemos observar? Lo vamos a observar a través de los clientes y es lo que debemos de cuidar. También se clasifican atendiendo su disponibilidad inmediato, a corto plazo y largo plazo. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque habría que ver qué tan inmediato, qué tan corto o qué tan largo plazo podemos asignarle a un cliente, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiarle en el financiamiento? ¿Ya? ¿Qué tanto de plazo podemos darle? Y eso debe de estar en función de las 5C que mencionaba Immer, ¿no? Porque no podemos pensar que alguien, lógicamente, tiene que ver con la capacidad de pago sobre el capital y el tiempo también. Una persona que tiene un salario mínimo, ¿cuánto le podemos prestar? Según la ley dice que, si nos apegamos a eso, las condiciones, probablemente un 20% sobre su salario, que lo deberíamos de retener, ¿no? O que tendría la capacidad de pagar. Sin embargo, sabemos que hoy en día, si lo vemos en el consumidor tradicional, la persona común y corriente, está endeudado probablemente por arriba incluso de sus ingresos, ¿no? Tiene consumido casi el 100% de los ingresos. Entonces, eso ya se vuelve una desventaja cuando se quiere adquirir otro servicio, otro producto, porque ya no va a ser sujeto de crédito. Entonces, y dependiendo de eso también se especifica el plazo, ¿no? Que como dice acá puede ser corto plazo y largo plazo, ¿verdad? Corto plazo, estamos hablando de términos de un año, largo plazo, estamos hablando más de un año, que puede llegar hasta 5, ¿no? Si nos fuéramos a la parte quizás bancaria, probablemente encontráramos por lo general hoy en día otorgando créditos más allá de 5 años, ¿no? Hasta 8 años plazo, 110 meses para pagar. ¿Qué habrán pasado? Entonces comenzamos a pensar, ¿no? ¿Qué pasará en 110 meses? Estamos hablando de 10 años. ¿Qué pasará en 120 meses? ¿Qué pasará en 10 años? No lo sabemos, ¿verdad? Habrán venido quizás situaciones complicadas, situaciones económicas que nos van a afectar. Y por lo tanto, en ese tiempo va a haber un efecto también en la parte de la inflación.
los efectos económicos se van a dejar sentir y por lo tanto probablemente la tasa de interés no tenga un incremento y el cliente probablemente saldrá pagando más. O nosotros, si somos deudores, ¿no? Saldremos pagando más como parte de empresa. La administración de las cuentas por cobrar, que decíamos que es el punto medular de todo esto, que le debemos de ponerle atención, ¿no? Forma parte de la administración financiera del capital de trabajo, por eso decía que es un tema que está alineado a inventarios y a administración del efectivo, y que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar el patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y ventas mediante el manejo óptimo de variables tales como políticas de crédito comercial concedida al cliente y la estrategia de cobros. Esto debe estar alineado. Debe estar alineado la estrategia comercial o la política comercial con la estrategia de cobro. Y sobre todo porque esto es parte del capital de trabajo. Generalmente en la empresa, la inversión en cuentas por cobrar representa una inversión muy importante, ya que representa aplicaciones de recursos que se transformarán en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo. Estamos hablando del ciclo de conversión del efectivo, que nosotros ya lo vimos, por cierto. Entonces debemos de saber que el tema de la administración financiera es bastante amplio. No solo nos dedicamos a ver reportes de balances generales, de información financiera, sino que vamos más allá de eso. Comenzamos probablemente a analizar cuál es el resultado que nos están brindando las cuentas por cobrar, la administración de las cuentas por cobrar. ¿Cuántos días de mora tiene un cliente? Y podemos hacer una matriz probablemente de la morosidad, ¿no? En función del tiempo, cuánto estamos dejando de perder o probablemente cuánto estaríamos ganando si le cobramos al cliente en esas condiciones. ¿Por qué? Decimos que ese crédito que otorgamos es recurso que se transformará en efectivo para el negocio. Y eso lo lleva a la liquidez. El objetivo de las cuentas por cobrar es estimular las ventas y ganar clientes. Por ahí hablamos quizás de una política relajada, ¿no? De una política restringida y de una política moderada. Podemos hablar de eso a nivel de ventas, pero en este caso dice estimular las ventas y ganar clientes. ¿Cuándo podríamos hacer eso? Cuando la situación probablemente está bien complicada. Podemos hacer eso cuando no hay ventas lo suficiente, cuando los clientes no quieren comprar. Podríamos estimular las ventas a través de las cuentas por cobrar, a través de generación de crédito. Dice que se tiende a considerar como un medio para vender productos y superar la competencia mediante el ofrecimiento de facilidades de crédito como parte de los servicios de la empresa para favorecer a sus clientes. Estamos abriendo el mercado. Abrimos la facilidad de la venta. Porque se convierte en un medio para vender. Ahora, eso nos lleva también a pensar que debemos contar con alguien que esté responsable de las cuentas por cobrar. En algunas algunas empresas tienen hasta un departamento de cuentas por cobrar. Y llevan ahí controles, registros de en qué momento deben de cobrar el cliente. Automáticamente, probablemente, si trabajan bajo sistema, el sistema les alerta, ¿no? En qué momento el cliente debe de pagar, o la fecha próxima a pagar, o si el cliente ya tiene cuenta vencida, ¿no? También dice que está relacionada directamente con el giro del negocio y la competencia. Cuando no existe competencia, generalmente la inversión en cuentas por cobrar dentro del capital de trabajo no es significativa. ¿Será del todo cierto esto? ¿Será del todo cierto que la parte esta de las cuentas por cobrar no son significativas cuando no hay competencia? Probablemente no sea del todo cierto.
Porque más allá de la competencia, creo que está la estrategia del negocio. No puede haber competencia, pero lo que quiere es vender un poco más. Entonces, la estrategia va a ser abrir su política de venta, utilizando como herramienta de mercadotecnia para promover las ventas y las utilidades para proteger su posición en el mercado, mantenerse en el mercado. Luego dice que hablamos de una medición, ¿verdad? O sea, es decir, la simple información que encontramos a través de los estados financieros no sea suficiente como para tomar alguna decisión o como para hacer análisis. Necesitamos información adicional para evaluar esta situación o evaluar diferentes situaciones dentro de la empresa. Una medida para conocer la inversión que se tiene en cuentas por cobrar es la relación de la inversión al capital neto de trabajo y se obtiene a través de la siguiente razón. Eso es como análisis de estado financiero. Cuentas por cobrar a capital neto de trabajo va a ser igual entonces a cuentas por cobrar dividido entre capital de trabajo neto. En esas condiciones yo coloco aquí un ejemplo, 6.150, 9.014, un 68.23%. El resultado del 68.23% representa la dependencia del capital de trabajo que tiene en la inversión de cuentas por cobrar. El 68% del capital de trabajo está en cuentas por cobrar. ¿Se está manejando de la mejor manera ese capital de trabajo? Habría que evaluar no solo con este parámetro, no solo con este porcentaje de 68-23, sino que habría que tomar otra variable que nos lleve quizás a hacer un análisis más completo de la situación. Pero en esas condiciones, 68-23 tenemos un 31 77, que probablemente estén invertidos ¿en dónde? Estén invertidos en inventario y en valores negociables. ¿Ven? Que es poco, ¿no? ¿Dónde está la mayor cantidad? Está en cuentas por cobrar. Entonces habría que poner atención si el giro del negocio también va por esa vía, ¿no? Si la operación del negocio es sumamente necesario, la generación de las cuentas por cobrar. Otro indicador es cuentas por cobrar activo corriente, es decir, medir las cuentas por cobrar con el activo total que tiene la empresa. Dice, otra de las medidas para conocer la relevancia de la inversión en cuentas por cobrar es la proporción que guarda dentro del activo corriente a través de la siguiente razón. Cuentas por cobrar neto dividido entre el activo corriente. En este caso, con estos números que se presentan acá, genera un 39.37%. y que indica que el resultado representa la importancia de la inversión en las cuentas por cobrar que tienen el total de la inversión del activo corriente. Un 39% son cuentas por cobrar. Casi el 40%. Quiere decir entonces que probablemente el resto, el 60%, está repartido en inventarios, en efectivo, en ¿qué? Activo fijo, entre otros, que representaría un 61% más o menos. El objetivo de las cuentas por cobrar, la inversión de las cuentas por cobrar se determina por el volumen de ventas a crédito y por el plazo promedio de días que transcurre entre la fecha de venta y la fecha de la cobranza. La inversión de las cuentas por cobrar se determina por el volumen de ventas al crédito. ¿Se recuerdan que ustedes tenían un ejercicio por ahí, algo parecido? Y me dio gusto saber que lo habían hecho bastante bien. Creo que lo tenemos por acá. Creo que era esto más o menos. El ejercicio número 10, que les decía que tenían una venta al crédito de tantos, tenían cuentas por cobrar
cobrar de X cantidad y eso representaba más o menos 42 días de cuentas por cobrar. Haciendo una rotación de 8.5 veces al año, y que si esas veces al año lo multiplicábamos por los días del año, probablemente nos daba los días que tenemos invertido en cuentas por cobrar. Entonces debemos de tener cuidado que las cuentas por cobrar, están directamente relacionadas con las ventas del crédito. El análisis debemos de tomarlo desde las ventas que se realizan directamente al crédito, con relación a las cuentas por cobrar. Ahora, si incluimos dentro del rubro otras cuentas por cobrar, probablemente no estemos haciendo un análisis objetivo del crédito que estamos otorgando a los clientes, porque tendríamos ahí cuentas por cobrar que no son directamente originados por la venta. Para medir la inversión en cuentas por cobrar se efectúa prueba de liquidez. ¿Okay? ¿Cuál es la prueba de liquidez? Veamos cómo se funciona acá. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo medimos? Dice, se calcula generalmente la relación que existe entre las cuentas por cobrar y las ventas como sigue. Cuentas por cobrar a venta va a ser igual a cuentas por cobrar neto dividido entre ventas netas al crédito. En este caso dicen que 6.150, que representa las cuentas por cobrar dividido entre las ventas netas al crédito, que son 17.185, eso equivale al 35.79% de las ventas totales. De las ventas totales, el 39.79% significa que se mantienen cuentas por cobrar. Está por debajo de la media, ¿no? Significaría que si no tomáramos en cuenta otros factores, probablemente podríamos establecer que está bien. El resultado representa, dice acá, el porciento de las ventas anuales que están pendientes de ser liquidadas por los clientes. Vendimos, pero los clientes, el 35.7% no nos han liquidado las cuentas por cobrar. Segundo, cuando las cuentas por cobrar incluyen el IVA, este debe de deducirse para que sean comparables con la venta. ¿Por qué dice esto? Porque probablemente en el sistema, ¿ya? O en los sistemas que tenemos o que manejamos, en el sistema no hace la diferencia probablemente, ¿no? Entre el valor que usted va a cobrar neto y el IVA, como diferencian. La cuenta por cobrar va a aparecer incluyendo IVA, porque usted no puede separar, decir, bueno, voy a cobrar esta factura y bueno, el IVA no importa. La factura la cobramos como tal. Si son $500, probablemente vamos a estar cobrando 565, ¿no? Que estamos hablando del 13% adicional. Pero dice que para efectos de análisis debemos de quitarle ese IVA, porque al final el IVA no representa entonces o no tiene relación directamente con la venta, porque la venta neta que lo llevamos al estado de resultados está libre de impuestos de IVA. Otro indicador del nivel de inversión, dice por acá, el promedio de las cobranzas se obtiene tomando como base el resultado de la razón cuentas por cobrar a ventas multiplicado por los días del año para obtener los días de crédito o por 12 para obtener los meses. Plazo promedio de cuentas por cobrar, es lo que hablamos ahora. Y en este caso dice que hay un porcentaje que nosotros veíamos acá, 35.7, el porcentaje que tenemos en cuentas por cobrar, los días de crédito o los días del año, perdón, que son 165. En este caso y en esas condiciones, con estos datos, dicen que nosotros podríamos determinar que la empresa tiene 130 días de cartera. Es decir, estamos hablando de cuántos meses. 90, 120, probablemente un poco más de 4 meses. Tenemos un poco más de 4 meses. Ahí lo vemos, la relación más abajo, cuando cuentas por cobrar 35.7
multiplicado por los 12 del año, dice que eso nos da meses de cartera 4.3. Si eso lo multiplicamos por 130, perdón, ¿cuántos trimestres tiene el año? Tiene 4, ¿no? Estamos hablando, o cuántas veces caben 4.3 en un año, probablemente menos de 4. 3 veces, ¿no? Si sumamos 130, tendríamos 260 más 130, tendríamos 360 o más de eso. Tenemos 390 días, eso significa que estamos utilizando más del año. Si lo hacemos y medimos esta variación o este indicador en términos anuales. Esta medida es válida, dicen, empresas cuyo ciclo financiero no implica variaciones importantes en sus ventas mensuales promedio. No implica variaciones importantes en sus ventas mensuales promedio. Básicamente, probablemente haya una tendencia lineal de las ventas de la empresa. No hay esos altos y bajos porque en ese caso probablemente estemos haciendo una consideración fuera de la realidad. Luego eso nos lleva a hablar también de la rotación de las cuentas por cobrar, ¿no? Cuando hay variaciones en las ventas, el procedimiento es el siguiente, dice por acá, restarle la inversión en cuentas por cobrar del total de ventas neta del último mes, que representan 30 días, y así sucesivamente hasta dejar un residuo que debe dividirse entre las ventas del mes y multiplicarse por 30 para obtener el número de días que representa. Si varía el número de días de un indicador con respecto a otro, se ve que se trata de una empresa con ventas estacionales, en las que no se puede aplicar la rotación promedio. Los cambios en la razón pueden indicar cambios en las políticas de crédito o cambios en la capacidad de cobranza o una combinación de ambos. Esto parece interesante, ¿no? Los cambios en la razón que pueden indicar cambios en la política de crédito. ¿Qué tipo de política? Una expansión de la política de crédito, una restricción de la política de crédito, es decir, una disminución de las ventas en función de que estamos ofreciendo menores créditos o estamos otorgando menores créditos, pero si hablamos de una expansión, estamos otorgando mayores créditos en función de la política que tenemos. Pero también dice que tiene que ver con la capacidad de cobranza, ¿no? ¿Qué tan eficientes estamos siendo en las cobranzas, ¿no? Producto de las cuentas por cobrar o originado de las cuentas por cobrar. ¿Qué tanta capacidad tenemos para aplicar las cobranzas? Ese es un punto importante. ¿Cómo estamos cobrando? ¿Estamos siendo bastante cuidadosos? Las empresas manejan, decía yo, no hay calendarios probablemente donde les van marcando cuándo un cliente debe de pagar, cuál es la cantidad que debe de recuperar, si paga a tiempo, si no paga a tiempo, cuántos días tiene de vencido, etcétera, etcétera. La buena o mala administración de las cuentas por cobrar afecta directamente la liquidez de la empresa. Eso es fundamental o muy cierto, ¿no? La buena administración de las cuentas por cobrar afecta directamente la liquidez de la empresa. De forma positiva la va a afectar si tiene una buena gestión de las cobranzas. De forma negativa si tiene una pésima gestión de las cobranzas. ¿Por qué? Porque lógicamente esperamos que el departamento de cobros pues haga su labor, ¿no? Genere el cobro, el efectivo, ¿no? Necesario, que proviene de las cuentas por cobrar. Acá tenemos, ¿no? ¿Cómo se calcula? Dice las cuentas por cobrar neto, tenemos ahí medidos y tenemos un pequeño aquí, probablemente estos resultados, ¿no? Tenemos acá entonces 6.150, las ventas netas del último mes, que fueron probablemente de diciembre, se los restamos entonces, 4.050, las ventas netas del penúltimo mes, estamos hablando, ya, nos quedan 1.050 y las ventas del antepenúltimo mes, que estamos hablando de 3.150. Dice aquí que está en función del 1.050 dividido entre 1.150,
nos da un punto 33 por 30, que teníamos arriba, los días que traemos, ¿no? Probablemente hay una diferencia de 10 días y dice que la sumatoria de esto nos da 70 días en total. Diferente como calculábamos en esta parte, ¿no? 130 días, pero cuando hay estas variaciones, lo vamos a calcular de esta manera. 70 días de crédito. Aquí teníamos por lo menos 130 días. Otras condiciones, ¿no? Porque estamos fraccionando probablemente el último trimestre. Las políticas de crédito. No podemos hablar de crédito si no hablamos de las políticas de crédito también, ¿no? Las políticas de crédito lógicamente van a estar relacionadas al otorgamiento de los créditos por sí. Dice acá que las políticas de crédito es el proceso que comprende las actividades encaminadas a la decisión de conceder crédito a clientes y aquellos encaminadas a recuperarlas también, que permita elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión. La decisión de conceder crédito, ¿sobre qué va a estar basado? Va a estar basado sobre las políticas de crédito. Ahora, las políticas de crédito también son lineamientos que sirven para tomar alguna decisión en un momento determinado. Ahora, esto se puede cambiar, sí se puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo de la estrategia de la venta también. Las políticas de crédito más importantes, dice por acá, que es reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en días de cartera, es decir, no es conveniente para ninguna empresa tener gran cantidad de días por cobrar. Eso significará un mayor volumen de las cuentas por cobrar y lo que tratamos, si bien es cierto, es tener volumen con relación a la venta o debe estar de alguna manera directamente relacionado a las ventas que estamos generando. La administración del crédito también, con los procedimientos ágiles y términos competitivos que tenemos que evaluarlos, ¿no? Evaluar el crédito en forma objetiva, mantener la inversión en cuentas por cobrar corriente, evitar la cartera vencida, es otro problema. El otorgar créditos nos lleva a esto, a tener probablemente cartera vencida. Vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante la inflación y la devaluación también, ¿verdad? Nosotros probablemente no estemos afectados, aquí como país, El Salvador, no estemos afectados por la devaluación, ¿verdad? Porque utilizamos el dólar. Pero sí por la inflación, ¿verdad? La inflación, si nosotros, ya decía, ¿no? Si tenemos un cliente que lo vamos a financiar por los próximos 5 años, en esos 5 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y probablemente la tasa de inflación no es igual a la que tenemos ahora. Y las empresas, lógicamente, no van a perder. ¿Qué es lo que van a hacer? Probablemente un ajuste o un reajuste de las tasas de interés, probablemente. Entonces, debemos de tomar en consideración que las políticas de crédito son importantes de tomarlos en cuenta cuando trabajamos o cuando otorgamos crédito. ¿Cómo evaluar las políticas de crédito? Lo que mencionaba Imer, ¿no? Ahí, esto lo podemos encontrar en el libro de Block, ¿no? Hill, está contenido esta parte. El crédito debe pulverizarse, dice, no es conveniente tener un solo cliente, debe diversificarse para que los riesgos de falta de cobro no afecten a la empresa en forma importante. Es importante analizar el crédito, una herramienta conocida es a través de las 5C. Las 5C del crédito. Por ahí vamos a hacer una tarea, la tarea quizás número 1 de ustedes va a ser analizar, o primero buscar, ¿no? Y analizar las solicitudes de crédito que normalmente lo vamos a encontrar en línea, y si ustedes encuentran alguna de esas solicitudes que están en formato en papel, probablemente ustedes pueden identificar esas 5C, ¿no? La tarea va a ser, más adelante, buscar 3 solicitudes de crédito o identificar las 5C, dónde están ubicadas, ¿no? Para dividir o para conocer
cómo cada empresa ubica esas 5 C, ¿no? Porque todas deben de cumplir ese requisito, ¿no? Y cómo evaluar las políticas de crédito, ¿no? Que están direccionadas con esta política de crédito importante. Entonces vamos a ver cada una de ellos qué significa, ¿no? Dice el crédito, pues no debemos de otorgarle a un solo cliente, por eso es que las empresas no se dedican a dar grandes cantidades de financiamiento, sobre todo cuando consideran que pueden tener una diversidad de clientes también. La cantidad de crédito que ofrecen o los montos que ofrecen en función del crédito a veces son un poco bajos. Uno, porque tiene que depender de la cantidad que quiere financiarse el cliente. Segundo, tiene que ver con el riesgo que corre la empresa en darle una mayor cantidad, ¿no? Sobre todo si no está evaluando la capacidad que tiene el cliente de pagar, ¿no? O que en el futuro eso se pueda convertir en un problema y eso pues directamente es un riesgo, ¿no? Cuando se otorga un crédito, probablemente siempre vamos a estar pensando en el riesgo de impago, el riesgo de que el cliente va a desaparecer, definitivamente ya no podemos cobrar. Y ahí tenemos que tener de alguna manera alguna salvedad, y que hoy en día la mayoría de empresas que creo que están utilizando alguna figura adicional, seguros, que van de alguna manera a proteger la garantía de recuperar el capital. Las 5 C entonces del crédito están contenidas como crédito de acuerdo con el perfil del cliente, tiene que ver con la conducta. Primero vamos a ver la conducta, ¿no?, del cliente. Segundo, tiene que ver con la situación del negocio, capacidad de pago, capital y el colateral, que estamos hablando de una garantía. Y tercero, estamos hablando de la situación de la industria, que estamos hablando de las condiciones. Cada una de ellas la vamos a estudiar por aparte, como vemos acá. Al final, estas son las 5 C. C1, C2, C3, C4 y C5, ¿verdad? Que tiene que ver con la conducta, capacidad de pago, el capital, colateral y las condiciones. La conducta, dice por acá, historial del solicitante para satisfacer sus obligaciones financieras, contractuales y morales, es una medida cualitativa. Factores a estudiar: grado de evidencia de información, experiencia de pago y conocimiento del cliente. Podemos trasladar esta C en una solicitud de crédito. Cuando nosotros decimos queremos tener un crédito, nos presentan una solicitud, ¿dónde podemos evidenciar esta C? Que estamos hablando de la conducta, dice que tiene que ver con la reputación, historial del solicitante para satisfacer sus obligaciones financieras, contractuales y morales es una medida cualitativa, o sea, es decir, la observación que tenemos de ese cliente, si paga, no paga, si paga a tiempo, probablemente a través de un buró de crédito, ¿no? O un buró que recopila información crediticia, ¿ah? No solo de los clientes, sino de las empresas también, probablemente podemos encontrar un historial. Hoy en día la superintendencia mantiene un historial también, ¿no? Probablemente no de que si paga, ¿no? Probablemente sí, de la cantidad que tiene de crédito, ¿no?, de un sujeto. Factores a estudiar: el grado de evidencia de la información, o sea, qué tanta información existe del cliente, experiencia de pago, cómo es el comportamiento del cliente, ¿no? Paga a tiempo, no paga, y lógicamente conocimiento del cliente, ¿no? Conoces el cliente que le genera de alguna manera cierta confianza para otorgarle un crédito. O es un cliente que totalmente desconocido, nuevo. Por eso es que las empresas hoy en día le piden que tenga tantos años de estar operando en el mercado. Empresas que no tienen ni siquiera un año dicen no son sujetas de crédito, ¿no? Aunque sea un cliente potencial, no le podemos dar crédito. O al menos que nos demuestre que ha tenido una buena operación dentro de un cierto periodo de tiempo, podemos otorgarle un crédito. De lo contrario, no. Se están cuidando de alguna manera y están velando por el riesgo. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna duda al respecto con el tema que estamos tocando. Señores, ¿algún comentario que quieran hacer? Este tema es muy bueno para ustedes, ¿no? Donde quiera que vayamos vamos a encontrar administración de cuentas por cobrar. Incluso podemos gestionar nuestras cuentas por cobrar a nivel personal. No sé si a ustedes les ha pasado que
han prestado dinero y a veces quizás ni siquiera nos han pagado. Pero también debemos de cuidar de que en qué condiciones estamos prestando. A veces quizás tenemos un poco de liquidez y pensamos que puede ser una forma de ganar un ingreso adicional prestando dinero. Y a veces nos equivocamos, no enfocamos bien el negocio probablemente. Pero bueno. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, que nos vamos. Bueno, señores, nos quedamos hasta acá. Continuamos la siguiente clase hablando del tema. Probablemente avancemos con otros temas relacionados con esto que tienen que ver con créditos y cobros. Bastante interesante también. Así que les deseo una feliz tarde, noche y nos volvemos a conectar el día miércoles. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias a todos. Gracias, Lick. Feliz tarde.